Hoy día, todos los coches que se venden en España y en Europa llevan sistema antibloqueo de frenos, el conocido como ABS. Y si el tuyo no lo lleva, porque es antiguo, ya estás tardando en venderlo y comprarte uno nuevo. Pero, ¿sabes cómo funciona un ABS? ¿Sabes cómo utilizarlo en caso de emergencia? Eso es lo que te vamos a contar en el vídeo de hoy. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Vamos a hablar de lo importante, luego hablaremos de otras cosas, de cómo usar un ABS en caso de frenada de emergencia. Ya sabéis que yo imparto cursos de conducción deportiva, de seguridad, y hay una cosa que me sorprende. Da igual que sean conductores novatos o expertos, hábiles o torpes. Son poquísimos los conductores que en caso de emergencia saben usar correctamente el ABS. Y mira que es sencillo. Es muy fácil. Si vais en vuestro coche y hay una frenada de emergencia, se cruza un peatón, hay una frenada, es muy sencillo lo que hay que hacer. Primero, frenar a muerte. Con el ABS no vas a bloquear. Puedes hacer toda la fuerza posible en el pedal del freno, que ya el coche se encargará de administrarla. Y segunda cosa, pisar el embrague. Y me dirás, ¿y por qué pisar el embrague? Porque el ABS es muy listo y va a conseguir la máxima frenada posible, pero la interacción con la transmisión le puede despistar y complicar la vida. De hecho, por eso se tardó más en instalar el ABS en los coches de tracción total que en los coches convencionales. Si no te convence, pues te invito a que hagas un curso y lo pruebes, porque te digo una cosa, esto que yo te digo, te lo digo yo, te lo dicen todos los instructores, te lo dicen los constructores de coche y te lo dicen los fabricantes del ABS. Es así como se frena en caso de emergencia. Yo te estoy hablando de un caso de emergencia. En el día a día, en las frenadas, tienes en cuenta el confort de los ocupantes, reducir marchas, no abusar de los frenos. Eso es otra cosa. Te estoy hablando de frenadas de emergencia, donde te puede ir la vida en ello. Pero yo os cuento las cosas y no os pido confianza ciega. Así que os voy a explicar cómo funciona un ABS y os voy a contar también un poquito de historia. El ABS, que son las letras o las iniciales de la palabra en alemán, mi alemán es muy malo, Anti-Blocker System, que significa sistema antibloqueo de frenos, viene heredado de la aviación. Ya os he dicho en otros vídeos que el automovilismo debe muchos de sus progresos a la aviación. Por ejemplo, os lo contaba en el caso del turbo, y en el caso del ABS sucede lo mismo. ¿Qué pasa cuando un avión aterriza? Un avión moderno aterriza casi a 300 km/h. Toca al suelo y tiene que frenar dentro de la pista. No solo porque si no se va, como dicen los pilotos, al patatal. Es que hay aeropuertos, recuerdo el de Madeira, el de Funchal, que si te pasas la pista te vas al mar. Tienen que frenar dentro de la pista. ¿Y qué pasa? Que si aplicas mucha potencia de frenado, puedes bloquear una rueda. Y si bloqueas una rueda, puedes hacer un trompo. ¿Te imaginas un avión que pesa un montón de toneladas haciendo un trompo en una pista de aterrizaje? Se te ponen los pelos de gallina. Pues para eso se inventó el ABS. Se inventó en la aviación para que el piloto, según tocaba tierra, él no frenaba. Ponía el freno a tope y el avión frenaba derecho, bien, y no se iba ni al mar ni al patatal. Y de ahí se heredó al mundo de la automoción. Te he dicho una cosa que a lo mejor no te ha convencido, que unas ruedas que giran ofrecen más resistencia al avance que unas ruedas bloqueadas, incluso aunque no frenes. ¿No te ha convencido? Te voy a hacer un experimento para que te convenzas. Para este experimento nos vamos a trasladar a nuestro laboratorio de investigaciones científicas y contamos con un modelo muy exclusivo, un Mercedes C111 Wankel. Bromas aparte, vamos a ver la diferencia que hay cuando todas las ruedas giran o cuando un tren bloquea las ruedas. Vamos a poner primero el coche con las ruedas completamente liberadas. Lo dejamos escurrir por una pendiente y, como veis, el coche sigue fielmente el trazado marcado por las ruedas. Pero ¿qué pasa si bloqueamos un eje? En este caso, nuestro freno de mano va a ser un trocito de celo que nos permite bloquear el eje trasero. Lo ponemos y volvemos a inclinar la mesa. Cuando inclinamos la mesa veis que rápidamente el eje bloqueado se pone por delante. Y no solo eso, sino que el coche pierde la trayectoria. Esto es lo que pasa en un coche real. Cuando una rueda bloquea, tiende a ponerse delante y perdemos completamente la dirección. Es la marca alemana Bosch la que hace historia al lanzar el primer ABS para el automóvil en el año 1978. Pero ya en el año 1936 presentaron una patente de un sistema ABS. Lo que pasa es que en esos años era mecánico y no funcionaba nada bien.
El ABS requiere de una gestión electrónica. Os recuerdo, por ejemplo, que Ford, y ya te hablo de los 90, sacó un ABS low cost que era mecánico. Yo tuve oportunidad de probarlo en los Escort y realmente era francamente malo, francamente malo. El ABS requiere de una gestión electrónica. En 1964 la electrónica había avanzado mucho y Bosch decide volver a trabajar sobre el ABS, sobre todo cuando el gigante Mercedes-Benz le insiste y le pide que desarrollen un sistema antibloqueo para sus coches. El primer coche que montó un sistema antibloqueo de frenos fue el Mercedes Clase S. Estamos hablando del 23 de agosto de 1978. Después de este Mercedes lo instaló también en su Clase C y enseguida BMW en su Serie 7. Os recuerdo que desde el 1 de julio de 2004 en la Unión Europea no pueden venderse coches que no estén equipados con sistema antibloqueo de frenos. Ya ha llegado el momento de ver cómo funciona un ABS, que es muy sencillo, ya veréis. Para que el ABS funcione hacen falta tres cosas. Lo primero, un ordenador, una CPU, lo que tú quieras. Algo que sea capaz de gestionar muchos datos muy deprisa. Lo segundo, unos sensores en las ruedas que nos informen de qué está pasando ahí. Y lo tercero, un sistema hidráulico que nos permita aumentar y disminuir la presión rápidamente sobre los frenos. Ojo, cuando digo rápidamente, porque para que os hagáis una idea, cuando se lanzó ABS era capaz de dejar de frenar todo o nada, era como un interruptor, hasta 4 veces por segundo. Bosch tenía gala que era capaz de hacer eso 4 veces por segundo. En la actualidad, un ABS malo hace eso 50 veces por segundo y algunos llegan hasta 100. Pero es que además son mucho más sensibles. No frenan todo o nada, sino que son capaces de modular esa presión. En todo caso, sí que este sistema lo que hace, sobre todo en los ABS más antiguos, es que cuando tú frenes a fondo y el ABS entra en acción, notas ese típico hormigueo que es que el ABS está funcionando. Hay gente que cuando pasa eso le da miedo y deja de pisar. No. Hay hormigueo o no hay hormigueo, tú, insisto, en caso de emergencia, pisa a fondo. Los sensores miden el giro de las ruedas, saben a qué velocidad está girando y saben si de repente está perdiendo mucha velocidad, que es lo que sucede antes de un bloqueo. Pero es que además la CPU tiene sensores en todas las ruedas y está comparando la velocidad de giro de unas con otras. Y como sabe además si se empieza a bloquear, son capaces de detectar no cuando bloquean, sino cuando están a punto de bloquear. Y en este momento es cuando entra en acción el sistema hidráulico. La CPU le dice, oye, que la rueda delantera izquierda está a punto de bloquear. ¿Qué es lo que hace el sistema hidráulico? Quita un poquito de presión, un poquito, hasta que la rueda vuelve a girar. Lo bueno de esto, como os decía, es que un coche moderno es capaz de hacer esto entre 50 y 100 veces por segundo. Es increíble la eficacia de un ABS. Los modernos sistemas ABS tienen un funcionamiento tan depurado que se pueden utilizar también en las motos. En las motos hay dos complicaciones adicionales. Tienen muy poca goma en contacto con el suelo y además se inclinan y se tumban. Y entonces el funcionamiento del ABS requiere de una mayor sensibilidad. Hoy día todas las motos potentes, todas las motos importantes, todas las motos que se venden en Europa a partir de un cierto nivel ya equipan ABS. Si no eres un convencido de lo bueno que es un ABS, te digo una cosa. Nadie, ningún ser humano en la faz de la Tierra, ni siquiera Lewis Hamilton, es capaz de superar en eficacia a un ABS. Esto es un ejercicio habitual de los cursos de conducción. Le invitamos a todos los conductores a retar a un ABS. Le hacemos ir a 100 por hora, tiene una referencia de frenado y tiene que frenar con y sin ABS. Te digo una cosa, esta prueba favorece al conductor humano porque no es lo mismo saber dónde vas a frenar y cuándo ir preparado que una frenada de emergencia que te pilla de improviso y que, bueno, actúas de una manera mucho más precipitada. Pero a pesar de esa ventaja, nunca, jamás, ningún ser humano es capaz de superar en eficacia a un ABS. Las distancias son mucho menores. Pero es que además tienes otra ventaja adicional. Como las ruedas no se bloquean, tienes dirección. La gran ventaja de un ABS no es que frenes en menos metros, que también, sobre todo en caso de firme deslizante o cosas así, es que además no pierdes la dirección. Alguno me diréis, ¿pero habrá alguna circunstancia muy particular donde el ABS no interese y tal?
Sí, sí, listillos hay en todas partes y esos listillos tienen su parte de razón. Cuando hay tierra, más que tierra te digo arena, por ejemplo, estoy pensando en el desierto, o cuando hay nieve, no hielo, sino nieve, que cuando el neumático se bloquea, digamos que va apelmazando la nieve o la tierra, ahí sí que es posible que un conductor humano o un coche sin ABS frene en menos metros. Pero son condiciones tan particulares y tan extremas que nos podemos olvidar de ellas. Siempre usa el ABS. El ABS ha salvado y sigue salvando muchas vidas. Pero es que además el ABS tiene o tuvo otra ventaja histórica. Abrió la puerta a las ayudas electrónicas. ¿Por qué? Por dos motivos. Las marcas se dieron cuenta de lo eficaz que era un ABS y de lo interesante que eran las ayudas electrónicas. Pero es que además todo el sistema que está implementado para que un ABS funcione nos sirve para aplicar otros sistemas de ayuda a la conducción. Por ejemplo, os hablo de un sistema muy sencillo, el sistema de antipatinamiento o antiderrapaje en el eje motriz. Utiliza exactamente lo mismo que el ABS. En este caso, el sensor lo que mide es si la rueda se acelera de repente. Y lo que hace la CPU es o pisa un poquito ese freno o reduce un poquito la potencia del motor. Y evita que el coche derrape. Os voy a contar una anécdota que ni siquiera he puesto en el guión. Y es que cuando Mercedes empezó a implementar el ABS en sus coches, se encontró con algo absolutamente asombroso, que los coches con ABS tenían más accidentes que los coches sin ABS. ¿Por qué? Porque los conductores se creían que con el ABS podían hacer lo que quisieran, que se atrevían mucho más y arriesgaban mucho más. El ABS te va a permitir una frenada óptima, pero si llegas a 180 o a 120, vamos a ser legales, contra un muro y frenas 20 metros antes, no hay ABS que te salve. Realmente esa circunstancia fue una cuestión completamente temporal y cuando el ABS se empezó a extender y a utilizar en muchos coches, era evidente que salvaba vidas y que era algo que nos permitía tener una mucha mayor seguridad. Bueno, espero que este vídeo, aparte de haceros saber un poquito más de la historia del ABS, de cómo funciona, sobre todo sirva para saber cómo hay que hacer una frenada de emergencia. ¿Que no estás de acuerdo? ¿Que me he dejado algo? Pues para eso tenemos esta cajita de comentarios para que nos lo diga. Ya sabéis que yo prometo responder a todos. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, danos un like, danos a la campanita y así te avisamos del próximo vídeo. Suscríbete de una vez al canal si ya no lo has hecho. Y, sobre todo, esperamos verte de nuevo en nuestro garaje hermético.